A ver, lo que voy a contar, a mi interpretación, a mi imagen de la realidad es la minoría de la Argentina. Y es un problema que existe en el país de xenofobia. Hay muchos salvadoreños y salvadoreñas que se están privando de la posibilidad de una mejor educación fuera del país por algo que yo no culpo a la gente, sino que más bien lo entiendo. Y es que ese es el miedo a ir a tirarte a un lago que no conoces. Y lo cierto es que si pones en contexto una ley de minería que no es viable en nuestro país y que lejos de enriquecernos nos va a empobrecer versus una pista de patinaje, pues es más divertido una pista de patinaje. Yo solo me acuerdo que él estaba viendo televisión un día que estaba jugando un equipo de béisbol que yo sigo, y escuché que afuera de mis puertas estaban gritando, había una riña. Hola Kikis, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el podcast de Crisis y Oportunidades. Este invitado a mí me llena realmente de orgullo porque le conozco personalmente, porque no me han contado sus aventuras, sino más bien las he visto de primera mano. He visto cómo ha pasado de un punto A a un punto B y cómo de verdad se está esforzando y elevando, como decimos en buen salvadoreño, la marca, la vara para que otros salvadoreños también puedan emprender fuera de nuestras fronteras patrias. Así que bueno, ya saben que soy Mike. En este episodio me va a acompañar mi compañero de fórmula, el inigualable 2% hablante, Maestro Blanco. José Alfredo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ondas, Mike? Por si acaso ya estamos en toma abierta hoy, estamos ¿verdad? en toma abierta. Sí, ya sabía que estábamos en toma abierta. ¿Cómo vas? Kiki, ¿qué tal? ¿Cómo van? Súper bien, emocionado. Conozco muy poco del invitado, pero todo lo que me has comentado, Mike, es más de los episodios, ¿te acuerdas que Sí, nos dejaba por allá, verdad? Él comentaba desde allá bien lejos y hoy está aquí cerca porque está de vacaciones, así que bueno, no le vamos a dar más larga, ya está en toma y te damos la bienvenida, mi estimado José Eduardo Mendoza. Ese es el nombre oficial, pero de cariño le decimos Edu. Okay. O bueno, por Edu. lo menos así le Eduardo, digo yo, sí. hasta que me diga lo contrario, le voy a seguir diciendo Edu. ¿Cómo estás, Edu? Bien, bueno, gracias a los dos, a José Alfredo, a Mike, gracias por ese espacio, les agradezco un montón. Y pues bueno, sí, me llamo Eduardo, me dicen Edu, y soy salvadoreño, orgullosamente salvadoreño, viviendo en Argentina desde más o menos 3 años y medio. Y bueno, estudio ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de La Plata y un técnico universitario en agroecología. Agroecología. Pero espérate, hombre. Sí. Que ya se va metiendo bien de lleno. Ya de una vez, sí, tranquilo. Sí. Aparte de eso, aparte de que lo conozco no solo porque es salvadoreño, sino porque también tiene una relación así bien cercana con mi familia. Él es el novio de mi hija Camila, a quien le mando un saludo y que seguramente cuando vea el podcast, si es que lo ve algún día, me diga, ¿y por qué dijiste eso en el episodio? Pues no los mira, pero bueno, algo de víctima tenía que sacar también en este episodio. Yo creo que no los mira porque es de él que hablaste en el episodio número 12, ¿verdad? Sí, cabal, en el 12. A él te estaba específicamente refiriendo, de las navidades y no sé. Okay, así que bueno, ahí cualquier cosa en el episodio 12 lo pueden encontrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, mi estimado Edu? Bien, bastante bien. Siempre que regreso a El Salvador es venir a empaparme una vez más de familia. Ajá. Llegar a El Salvador es un trago algunas veces agridulce, pero la adultez y empezar a estudiar y empezar a vivir y gestionar un hogar solo en Argentina, que bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Sí. Es complejo, o sea, te hace crecer. A mí me hizo crecer bastante. Empecé a entender cuando yo le decía a mi mamá, quiero pizza, y me decía, hay comida en la refri. Okay. Yo antes no entendía eso y ahora sí lo entiendo. Muy bien. Evelyn, qué bueno, mira, te está funcionando todo eso. Pero antes de que nos metamos de lleno a ver esta onda, porque ya te habíamos dicho, es una plática aquí entrecherada. Contanos un poco quién es Eduardo, quién es Edu.
Bueno, en palabras mías y quizás en palabras muy generales, pero más allá de generales, como a mí me gusta presentarme, yo creo que soy una persona que le gusta mucho la introspección. Ujú. Bueno, tú me conoces Sí. perfectamente. Soy una persona bastante callada, pero no porque sea una persona retraída, sino que porque creo que me gusta ser expectante de la vida. Yo siempre le digo a la gente que conozco es que yo soy un espectador profesional de la vida. Me gusta callar, me gusta ver, me gusta analizar, me gusta mucho lo espiritual, eh, a pesar que, bueno, no pertenezco a ningún credo. Eh, y mis aficiones profundas están en la apicultura. Yo estudio la Apis mellifera, que es el nombre científico de la Ok. ¿Qué es abeja eso vos? melífera. Contanos un poco, porque aquí, Sí. entendé que nosotros los Este, mortales sí. estamos aquí en este rollo. ¿Qué es? Apis mellifera es el nombre científico de la abeja melífera, lo que nosotros conocemos como la abeja que produce la miel. Ajá. Es una ciencia, bueno, la apicultura en sí es solo la cultura, es la manera en cómo el ser humano gestiona un animal para producir. Pero la apicultura se nutre de una rama de la ciencia que se llama apidología, que es una rama de la zoología que estudia 100% la abeja. La reproducción, la genética, el saneamiento de las abejas, el ciclo de lo que ellas hacen dentro de sus colmenas, etc. ¿no? Creo Ajá. que es algo en el que yo, además de la agronomía, la agricultura, las ciencias agropecuarias y la apicultura, creo que veo a estas cosas muchísimo más allá que solamente como abrir un libro o llegar a un lugar como la universidad, que Ujú. es una escuela superior académica, a aprender algo, sino que creo que involucro mucho mis sentimientos y mi Ujú. alma en todo lo que tiene que ver conectar con la naturaleza, ¿no? Creo que es mi manera más pura de conectar con el dentro de mi ser. ¿Cuándo descubriste esto, Edo? ¿Hace cuánto? Bueno, primero, ¿qué edad tenés? Bueno, yo tengo 24 años y lo descubrí quizás cuando tenía unos 16, 17 años. Ujú. Yo soy muy aficionado a una marca, puedo decir nombres de marca. Sí, claro. Sí, Aquí porque todavía no que nos nos patrocinen. que nos patrocinen. No, soy muy aficionado a una marca que se llama The North Face. No sé. Ajá. Ajá. Entonces, The North Face es una marca de alpinismo de alto rendimiento. Obviamente nunca compré las gamas de ellos que son para alpinismo, ¿no? Pero sí la ropa un poco más comercial. Pero el ADN de la marca siempre te induce o siempre te aprieta contra la pared para empezar a salir de la casa, ¿no? Ok. De hecho, su Ujú. lema es nunca pared de explorar. Ajá. Y cuando tenía 16 años, yo creía que siendo un salvadoreño y no siendo un atleta iba a terminar siendo un explorador de The North Face. Ok. Pero bueno, empecé a... Antes de que siga yo, puta, de 24 años y de verdad, les juro, Kikis, que nunca he tenido una conversación tan seria con alguien de esa edad, así a los niveles con los que estás escuchando en este momento a Edu. Ya lo dijo, le gusta mucho la introspección, le gusta mucho hablar de filosofía y hemos tenido bastantes conversaciones así de este calibre, diría yo. Y eso me gusta de vos, que te gusta observar. Sí. Y la observación es un dato bien interesante para cualquier cosa que hagas y más en lo que decís que estás. Sí, bueno, y aquí creo que me quiero desnudar un poquito desde un punto de vista, Tranquilos. desde un punto de vista Entonces, sí. YouTube. sentimental. Y creo que por varios factores que pasaron en mi vida, desde pequeño hacia preadolescencia y adolescencia, tuve que crecer más rápido de lo usual, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy un individuo que a mis 24 años me gusta la erudición, pero no para sentirme superior a nadie. Yo creo que en mi vida hay 3 recursos que valen lo mismo, ¿no? Es tema plata, o sea, dinero, que bueno, obvio, vivimos en una realidad que se necesita, conocimiento y tiempo. No hay ninguno de los 3 que valga más que el otro. Y creo que yo busco la erudición no para sentirme superior a nadie. Y justamente este deseo de erudición también llega a la política, ¿no? Soy una persona que le encanta la política, no la política partidaria, porque me parece un poco aburrida, pero en todo lo que tiene que ver con conversaciones de hablar acerca de la realidad, acerca de qué sé yo, una tesis interpretativa de la realidad, que es distinta a una imagen de la realidad, obviamente.
Todo esto son cosas que me apasionan, ¿no? La filosofía, como menciona Mike, y creo que marca mucho mi ritmo de vida. Soy una persona bastante lenta, pero no en pensamiento, sino en una persona que toma decisiones de una manera muy lenta. Y pues bueno, creo que de ahí se puede rascar mucho y se puede... Correcto. Sí, yo eso te iba a decir que ya no sé por qué rama irnos vos. Porque Que va a estar tiene interesante. varias. Agárrense porque va episodio largo, que conste, ¿verdad? Sí. Y con Edu yo me he dado cuenta que los temas le apasionan. O sea, no solo es, yo voy a estudiar esto porque pues, hay que estudiar, ¿no? Sino porque le apasiona realmente. Y notas en sus conversaciones, en su dedicación por saber más información, este rollo de saberse los nombres científicos denota el hecho de que va y busca más información. Lo que comúnmente yo digo abeja, él sabe el nombre científico y te lo explica con eso. Entonces es bien interesante tener conversaciones. Aparte que es un excelente cocinero, ya me superó, pero en grandes cantidades. Se disfruta una conversación con Edu. Así que, pues no sé por dónde querés comenzar. ¿Hace cuánto te fuiste hacia la Argentina? Bueno, el año 2025 va a ser ya mi 4º año viviendo en Argentina. ¿Cómo nace esta onda? ¿Cómo se te da el rollo de irte hacia la Argentina? Eso es una buena pregunta. Bueno, yo egresé del colegio y una vez egresé del colegio yo sabía que quería estudiar algo relacionado al medio ambiente. Sin embargo, mi primera idea era biología. Mi problema con la biología, yo sé que tú tienes un amigo biólogo, no tengo ningún problema con la carrera per se, pero sí tengo un problema con que soy una persona muy ansiosa. Entonces, la biología es mucho de estudiar y leer, mucho libro, mucha taxonomía, mucha sistemática, muchos nombres científicos, de los que yo sé elevado a la 8ª, supongo, de nombres científicos. Y además de eso, que ves los organismos desde una mirada muy reduccionista. Es decir, miras, por ejemplo, un mosquito y el mosquito tú lo vas estudiando parte por parte, pero no lo ves de una manera sistemática o cómo el mosquito se desarrolla en un sistema, ¿no? Eso a mí en lo personal no, a ver, en mi vida no va. Entonces decidí una ingeniería en una universidad, que no voy a decir el nombre, pero está ahí por la Gran Vía, está la universidad. Empecé a estudiar ingeniería en gestión ambiental. Un año antes de pandemia, más o menos, y la ingeniería en gestión ambiental en esta universidad está en la Facultad de Ciencias Agrarias e Investigación Agrícola, que tenía mucha salida de campo, y eso se alineaba mucho a mi forma de ser. Venía de ser una persona que le gustaba mucho el outdoor, las actividades outdoor, que le gustaba mucho o soñaba mucho con ser alguien de tener expediciones, trabajar haciendo expediciones, lo cual en Latinoamérica es complejo, pero ya lo podemos hablar después. Y surgió pandemia. ¿Y qué había dicho la facultad? Y es que gran porción, me atrevería a decir que el 3/4 de las clases y los prácticos iban a pasar a ser todo en línea, en pandemia. Y entonces choqué con una realidad, ¿verdad? Choqué con una realidad que... Te enseñaban una abeja dibujada en un cuaderno y te decían, ¿qué es esto? Sí, en la abeja. Estudia en línea. Sí, o bueno, qué sé yo, vamos a ver agua contaminada, la vamos a ver vamos a estudiar agua contaminada detrás de un video, en pijama, en la casa. Siento que no cerraba para mí. Y además de eso, que financieramente era un peso bastante fuerte para la billetera de mis papás. No es una universidad barata, ¿no? Entonces, barata en relación a lo que yo estaba recibiendo. Claro. Entonces, decidí dejar de estudiar, pero la particularidad de todo esto es que en mi casa, en especial mi papá, porque tengo un papá que tiene filosofías bastante singulares, bastante interesantes. Él nunca me ha permitido solo estudiar. O sea, solo estudiar o hacer nada. Sino que siempre, si no estás estudiando, tienes que estar trabajando. Pero nunca en la casa comiendo nachos, con queso crema y viendo televisión, ¿no? O sea que hay que comprar queso crema y hay que comprar nachos. Sí. Solo para llevar la contraria. A tu papá, no es cierto, no es cierto. Y ya saben que es Max, digo, solo para... Ah, sí, entra, sí. Hola, por Max. Si entra Max, ahí anda. Ok, entonces,
estás en pandemia y te das cuenta de esto. ¿Cómo nace la idea de Argentina? Bueno, empecé a trabajar y porque, bueno, como ya había mencionado, yo no podía estar haciendo nada en la casa, lo cual me parece una lección de vida bastante útil y que lo agradezco un montón. Y en el proceso de estar en el trabajo, mi papá se me acercó y me dijo, mira, ese es tu presupuesto mensual, ¿no? Que yo te puedo ofrecer para que tú estudies y te puedo apoyar por una porción de tu carrera, ¿no? Y aquí va una lección bastante interesante de mi papá, porque mi papá es una persona muy liberal. Es una persona liberal ortodoxa. No como Milei, no como Javier Milei, y desde un punto de vista económico, sino más bien parental. No, entonces, ¿a qué país te vas? No me interesa. No me pidas permiso, ni se te ocurra acercarte y pedir permiso, solo andate al país que tenés que ir a estudiar con ese presupuesto. Pero jamás te vayas a acercar un 31 de mes y decir, necesito más. ¿Ya? Todos tus planes se tienen que cuadrar. Entonces era la perfecta definición de ese video que sale la mamá con los pollitos en el nido, ¿no? La mamá pájaro, y tira al bebé, ¿no? Y si se va a estrellar como huevo, pues ni modo. Ya, ni modo. Y si sabes volar. O aprendes a volar, pues enhorabuena. Ok, perfecto. Eso es solo una porción muy pequeña de lo que fue el génesis de mi decisión para ir a Argentina. Okay. Y en ese proceso yo ya había investigado 3 universidades, y una de esas era la UNLP en Buenos Aires, Argentina. Y esto creo que es uno de los de las ideas más importantes que yo creo que me gustaría dejar en el podcast, y es que hay muchos salvadoreños y salvadoreñas que se están privando de la posibilidad de una mejor educación fuera del país por algo que yo no culpo a la gente, sino que más bien le entiendo. Y es que ese es el miedo a ir a tirarte a un lago que no conoces, ¿no? Sí. Yo no conocía a nadie del otro lado que estuviera diciendo, el proceso fue así. ¿Cuándo te vas? ¿Te recuerdas la fecha? Sí, me fui un 17 de noviembre del año 2021. Ok. ¿Qué pensabas mientras ibas hacia allá? El vuelo fue complejo. Pasé un momento bastante raro en México. Hice El Salvador, México, Argentina. Un vuelo larguísimo, infumable, un vuelo caótico. Y cuando llegué venía muy cansado. O sea, estaba en El Salvador, en Buenos Aires, estaba cansadísimo. La noche que yo tenía que quedarme en un hospedaje, llegué como a las 3 de la madrugada, toqué el timbre 700 veces y nadie salió. Sí. Y era un extranjero con un pasaporte con todas mis maletas en medio de una ciudad que no conocía a las 3 de la madrugada. Mi mamá no podía dormir. Sí. Mi mamá estaba... Para darles un dato interesante, de San Salvador hacia Buenos Aires hay 6.343 kilómetros de diferencia, con 3 horas también de diferencia entre San Salvador y Buenos Aires. Ajá, y Buenos Aires. O sea, aquí son las 7 de la noche y allá tenés las 10 de la noche. O sea, habían varias cosas que se conjugan a la hora de viajar. Entonces, esa es de entrada como tu bienvenida. A este éxodo. No éxodo, así va a ser la realidad. A este viaje. Yo creo que fue la bienvenida a una pseudo-independencia de adulto. Creo que el 70%, me atrevería a decir, de la adultez la empecé a vivir... la adultez cruda la empecé a vivir estando allá. ¿Por qué 70%? Porque el otro 30% tenía un brazo financiero no ilimitado, pero sí un brazo financiero bastante importante en mi vida, que era, el apoyo de mi papá para poder estudiar allá. Pero todo el tiempo que he estado allá he aprovechado cada centavo. Mi papá me ha estado ayudando financieramente, pero no es que le sobre, ¿no? O sea, cuando tengo, 200 pesos para comprar arroz y 200 pesos para comprarme una cerveza, yo sé que si estuviera aquí mi papá preferiría comprar un arroz, ¿no? Para comer. O sea, eso es estudiar, ¿no? O sea, estar en un lugar estudiando, creo que es mucho sacrificio, y además de eso es estar lejísimos de la familia. Claro. Es estar lejísimos de la familia y es
y es muy interesante estudiar en el extranjero. Es una arista de cosas que suceden estudiando en el extranjero, que cuando regresas a El Salvador hay cosas que agradeces y hay cosas que te decepcionan, ¿no? Hay algunos estudios que comprueban, principalmente estudios sociales, que comprueban que una persona que vive fuera de casa, es decir, se va a vivir a un país tan lejano como en este momento decimos Argentina, que madura cuando regresa, viene con una madurez emocional de por lo menos unos 5 o 6 años de si no hubiese partido. Es decir, las personas, como bien lo está diciendo normal, Edu, todo lo que le tocó vivir, porque ahorita solo te está contando que sale un 17 de noviembre y un 18 está a las 3 de la madrugada en esta bienvenida que le da Argentina. Pero, ¿qué onda? ¿Llegas, te estableces? ¿O qué pasó ese día 18? ¿Dormiste en la calle, me imagino? No dormí en la calle. En realidad, tuve mi primera experiencia y mi primer acercamiento con lo que yo, dentro de mi corazón, considero que es un argentino y una argentina, ¿no? Uh-huh. Y es que puede ser un poco plot twist, porque además tuve malas experiencias, pero la primera experiencia de interacción que tuve con un argentino, en este caso eran un argentino y una argentina, eran una pareja, iban caminando por la calle y me vieron con las maletas. Y lo primero que me dijeron es que sí estaba bien, ¿no? Si estás bien, necesitas algo, necesitas que te llevemos a algún lugar. Estaban a unas 2 cuadras de una cervecería que estaba cerrando y ellos empezaron a acercar a mí. Y yo estaba casi que lloraba, ¿no? Uh-huh. Estaba angustiado, estaba con hambre, Uh-huh. con sed. El cansancio del vuelo. Cansancio del vuelo, me quería bañar. Bueno, después de vuelos tan largos, lo primero que yo pienso es que me quiero duchar. Ajá. Y ellos tuvieron la amabilidad de poderme llevar a lo que en ese entonces era donde vivía Cami y Uh-huh. donde vivía Marce y donde vivía una amiga de ellas, pero ellos no estaban ahí, sino que estaban en El Salvador porque era pandemia. Uh-huh. Entonces la casa estaba sola, y entonces en esa casa que llevaba no sé cuántos meses encerrada, que nos olía a encerrado, fue mi primera noche en Argentina, Uh-huh. ¿no? Fue mi primera noche. Yo me acuerdo que no funcionaban los enchufes de electricidad porque no encontraba las térmicas. No entendía cómo funcionaban las térmicas en Argentina. Es otro Ese, tipo de instalaciones. Es más, mi enchufe ni siquiera, o sea, el cubo de cargador ni siquiera funcionaba porque era otro tipo de encargador. No se podía... Son de trifiliares. 3. Ajá. Son Redondos. Diferentes. Son Es, diferentes, sí. top 20 también, la Sí, electricidad, es otro etcétera. voltaje, sí. Etcétera. Entonces, lo que hice fue escribirle a Cami, escribirle a mi mamá. Creo que les escribí a ustedes dos, Uh-huh. a Mike y a Sandra. Y apagué el celular. Y no sé cómo hice, creo que había un reloj análogo que había encontrado un reloj análogo en Uh-huh. una de las pertenencias de ellas ahí en la habitación. Estaba encima de un mueblecito, creo, y eso puse como... Era una gallinita, creo. Uh-huh. No sé si me acuerdo. Pero era una gallinita y puse, qué sé yo, 3 horas para dormir, 4 horas para dormir. Uh-huh. Y el hambre era terrible, ¿no? Era algo desastroso. Fue una noche muy compleja y que me quitó un par de años de vida. Ok, perfecto. Esa es la buena. O sea, después nos vas a contar la mala. Sí, después lo conté, Sí. normal. Pero creo que es parte de lo que viven, porque por ejemplo, Cami y Marce también vivieron algo similar a lo tuyo. En el caso de Cami y Marce no habían viajado nunca, se suben a un avión, se van con 13 horas de vuelo o 11, no recuerdo cuántas eran. Eran las 3 de la madrugada aquí, en El Salvador, nosotros sin saber absolutamente nada. Sandra estaba que me arrancaba la cabeza. Yo estaba pensando si había sido una buena idea, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, del otro lado, usted viviéndolo también es diferente. Correcto. En todo este tiempo que has estado allá, ¿ha habido alguna vez que has dicho, puta madre? O sea, no era la opción. O ese día te planteaste, puta, quizás no era este lugar a donde quería venir. Sí, bueno, la primera vez fue cuando tuve A ver, lo que voy a contar, a mi interpretación, a mi imagen de la realidad es la minoría de la Argentina. Uh-huh. Y es un problema que existe en el país de xenofobia, ¿no? Tuve un ataque, bueno, hasta la fecha he tenido aproximadamente unas 5 confrontaciones xenofóbicas, más o menos, y es prácticamente la fobia al extranjero. Exactamente, eso iba a decir. Y que no es exclusivo de Argentina.
aquí en El Salvador hay xenófobos también, xenófobas, gente que odia a los extranjeros como si fuese algo exclusivo el país o que nos perteneciese de propiedad, a eso me explico. Me recuerdo de una de esas historias. ¿Quisieras compartir una historia de esas? Sí, bueno, a ver, quizás voy a empezar por la primera, Ajá. que fue a 2-3 semanas más o menos de haber llegado. Allá el servicio de energía de La Plata se llama Edelap. Ese es el nombre de la empresa. Llegó el recibo de Edelap a la casa y la señora en la casa en la que yo estaba viviendo me pidió si podía irlo a pagar a un lugar que allá les dicen las quinielas, que es más o menos la lotería. Bueno, entonces agarré el dinero porque ella lo dejaba encima de un mueblecito, encima de la factura. Yo caminé a la quiniela y yo le dije, vengo a pagar la energía. Y la persona me dijo, ¿el qué? Y yo le digo, vengo a pagar la energía. Vea. Me dijo, la luz. Me dijo, ¿venís a pagar la luz? Sí, le digo, vengo a pagar la luz. Solo atiendo argentinos, me dijo. Y yo me quedé como que, juela, o sea, vengo a pagar un servicio nada más, ¿verdad? Creo que eso fue o sea, ahorita lo cuento de una manera natural. Claro, pero ese claro. día regresé a la casa, no salí casi que todo el día y me puse a llorar, ¿no? Porque si bien creo que en El Salvador existe un poco de xenofobia, o bastante, lo podemos debatir, creo que nunca había tenido un encuentro así en El Salvador, ¿no? Y eso que yo también he viajado. He tenido la oportunidad de viajar bastante y aún así nunca tuve ese tipo Pero hoy en día se está dando más la xenofobia. Barcelona, Madrid, que son países europeos de primer mundo. En Estados Unidos hay mucho xenofobia también. Aquí en El Salvador, el lado de San Miguel, el lado de las costas, en la playa, el Tunco, Sí. o sea, la gente diciendo por qué vienen los turistas. Y de cierta manera, cuando nos han cobrado un café en la Ruta de las Flores a $6, pues digo, yo he dicho, puta, si no soy extranjero, ¿no? Ese también es un indicio de que estamos rechazando al turista, digo, porque aquí en nuestro país lo que hacen es pasarnos o tajarnos a todos con la misma tarifa, sin hacer una diferenciación. Eso es lo que yo he criticado al sistema. Pero, claro, un ataque directo, que alguien te diga, no solo atiendo a argentinos, es como... Ahora, Sí. también yo quiero acotar algo, Kikis. No olviden la edad Sí, de claro. Edu. Sí. ¿Ya? O sea, estas primeras experiencias también, en donde se van generando y todo, es cómo te va marcando también, pues, a pesar de que tú eres una persona súper centrada, ¿verdad? Con otra filosofía, con otra madurez también emocional, pero te marca, o sea, yo creo que a cualquier edad, pues. Sí, porque preguntarle a Ya, Sandra, pero tú saliendo de solo. aquí del episodio, preguntarle a Sandra qué le hubiese dicho Sí. ella a esas personas. No, si me dijo lo Sí, que le ajá. dijo, lo que le iba a decir al niño con Sebastián, no me imagino Ajá. con una persona así. Con- Entonces es también ver los contextos, ¿verdad? Porque escuchándote, y como ya lo cuentas con naturalidad, porque pasó, ¿verdad? Es como, son cosas que pasan, no. Son cosas que no deberían de pasar Sí. y que marcan, pues, al final también, ¿no? Bueno, de hecho ya estoy viviendo en un nuevo lugar, estoy viviendo por segunda vez en un lugar en el que estoy arrendando con una inmobiliaria, y el primer día en el que yo me moví, estaba moviendo mis cosas, yo me acuerdo que el día de mudanza es compleja, sobre todo porque andas estresado, alterado, sudas, estás dando órdenes. ¿Y allá contratás un camión para mover las cosas? Sí. Sí. Sí, sí. Como aquí. Yo soy una persona que me gusta meter todo en cajas. Sí. O sea, para que, Ordenado. para que la gente llegue y diga, bueno, son cajas, Son apilables, cajas. fácil. Pero bueno, cuando llegué al edificio, estaba con un juego de llaves que me había proporcionado la inmobiliaria. Y yo estaba probando el juego de llaves. Son 2 puertas y me habían dado un juego de llaves como que si era la mansión, qué sé yo, de Lomirola. Sí. O sea, Ajá. eran como 10,000. 35 llaves. Yo como que, ¿qué? O sea, ¿por qué tanto? Estaba en una por una y de la nada salió una señora. Que ese creo que fue el enfrentamiento en el que más tensión me he dado, ¿no? Y la primera pregunta que me dijo la señora fue, ¿y tú de dónde sos? Porque me vio que estaba intentando entrar, probando las llaves del nuevo apartamento.
yo soy del tercero C, le dije. O sea, me estoy mudando. Ujú, ¿Pero de dónde sos? Me preguntó. ujú. Del tercero C, me estoy mudando ahorita, ¿verdad? Y me volvió a preguntar la tercera vez. Sí, pero ¿de dónde sos? Y yo le dije, del tercero C. Yo soy un poco distraído algunas veces en eso. No había entendido yo. Y al final me dijo, regresate a tu país, venezolano de mierda, me dijo. Ujú. Y bueno, yo en mi mente lo primero, como que bueno, no soy venezolano, que genial fuera ser venezolano, porque Venezuela es un país precioso. Ojalá lo conozca Ujú. algún día. Pero yo le dije, mire, usted tiene algún problema conmigo, ¿verdad? Tiene algún problema conmigo porque a mí me parece bastante irrespetuoso lo que se está planteando. No por la nacionalidad, sino porque me está insultando sin ni siquiera conocernos. Y me dijo, es que ustedes vienen a robarse todos los planes, ustedes vienen, ya voy a explicar qué es un plan. Son unos planeros, vienen a robarse todos los empleos, vienen a estudiar y después abandonan las carreras y no las terminan. Bueno, eso fue medio caótico y la señora se fue y yo quedé medio en shock, ¿no? Después de eso. Y me la volví a encontrar a esta misma señora otras 4 veces. Con el mismo plan. ¿Actualmente la seguís encontrando o ya no vive ahí o qué onda? ¿O te mudaste de ese lugar? Sigue viviendo ahí, pero hace como 2 meses aproximadamente tuvo un encontrón con mis vecinos que son chilenos. Y la verdad es que la regó la señora porque mi vecino, si bien es chileno, es ingeniero en minas. Y, a ver, más allá de que sea ingeniero en minas, él trabaja para YPF, que es una de las, se llama Yacimientos Petrolíferos Federales, Ujú. que es por lejos una de las empresas más importantes de Argentina. Y YPF tiene un andamiaje brutal de abogados. Y la señora tocó fuego. Yo solo me acuerdo que él estaba viendo televisión un día que estaba jugando un equipo de béisbol que yo sigo y escuché que afuera de mis puertas estaban gritando. Había una riña. Y abrí la puerta y era Manu, mi vecino, el ingeniero, que se estaba peleando con esa señora porque él es una persona grande y estaba caminando y la señora vivía abajo. Le dijo chileno de mierda, andate, regreso a tu país, etcétera, ¿no? Palabras de xenofobia terribles. Y a los 2 días llegué llegué al edificio y había un cartel más o menos hecho en vinilo, pero no estaba pegado al vidrio, y que con el logo de YPF y decía, de acuerdo al bufete de abogados, etcétera, etcétera, si se sigue promoviendo la xenofobia en este lugar, se va a proceder a una inspección y cosas así. No sé qué cargo tendrá este tipo como para que tenga un ejército de abogados atrás que lo protejan, pero sí mordió fuerte. El leño. Así decimos aquí en El Salvador. Sí. Mordió el anzuelo, por no decir una palabra más fuerte, y ahí se calmó. Okay. O sea, le ha bajado. Le ha bajado bastante. Sí, fue un episodio ¿Y si duro. se enteró que eras del Salvador o no? ¿O igual crees No. que le hubiera valido? Hasta la fecha ni siquiera sabe de qué país soy. O Ajá. sea, lo primero, o sea, ya Sí, probó, porque es lo que Claro. conoce. ya Correcto. probó venezolano, ya me dijo peruano, ya me dijo colombiano. O sea, ya va por el 4º strike, creo, y sigue sin... sigue. Ajá. Oiga, señora. No, aquí estamos, ¿va? Aquí. Oiga, señora. Aquí la esperamos en El Salvador. Le voy a presentar a Sandra. Uy, ya siento que me regañan por esa expresión que acabo de hacer. O se lo llevamos. Es difícil manejar eso. Sobre todo porque me imagino que no le salís con el reptiliano Claro. a mí me sale ese señor y le dijo Sí. vieja cabrona, vieja tal por cual, vieja mal parida, bla, bla, bla. No, perdón, es que ya se me está saliendo el reptiliano. No es fácil manejar eso. Pero, como dice José Alfredo, a tu edad, nos estamos hablando con un chavo de 24 años. En este momento. En aquel momento no tenía 24, ¿no? Entonces sí creo que es difícil hacerlo. Pero entonces, llegas a la Facultad de Agronomía en la UNLP, que significa Universidad de La Plata, ¿verdad? Y ¿qué ondas? ¿Cómo te ha ido en tu carrera? Me he enamorado de la universidad, me he enamorado también de la carrera. Vi el contraste enorme
que hay entre el sistema educativo superior de El Salvador y el de Argentina. En especialmente la UNLP. La UNLP es una universidad que al menos yo puedo hablar desde las facultades de Ciencias Naturales y Ciencias Agronómicas, que son dos facultades distintas, pero bastante unidas. Y es que tienen una orientación a la investigación científica brutal. Y creo que yo me he enamorado mucho de la investigación científica. Algo que en la universidad, estando, por ejemplo, en esta universidad en la que estuve en El Salvador, en los primeros años todo era repasar diapositivas. Yo en introducción a química o qué sé yo, biología, lo que sea, ya estaba leyendo, nos ponían a leer, los docentes leían con nosotros artículos científicos en español, en inglés, nos decían la diferencia entre un artículo de revisión bibliográfica, un artículo de investigación, las keywords. Yo no sabía que era un paper, no sabía que era un repositorio académico, no sabía para qué funcionaba Google Scholar, no sabía que funcionaba todo ese mundo y me di cuenta que es un mundo de doble filo, porque también tiene sus lados negativos la investigación científica. Tiene bastantes lados negativos, pero fue un viaje interesante, ¿no? El llegar a la universidad y poder explorar este tipo de aproximamiento que tiene la UNLP acerca de la investigación. Esta parte de vivir esta experiencia, ¿cómo crees que ha impactado en tu vida para el proyecto que tenés? Porque ¿cuál es ahora tu proyecto después de 4 años viviendo allá? ¿Quieres quedarte allá? ¿Quieres regresar acá? ¿Quieres hacer investigación en alguna otra parte? ¿Quieres ser propietario de lo tuyo? ¿Qué sería lo que quieres hacer? ¿O cómo ha impactado este tipo de experiencia? Bueno, ha impactado bastante porque, como ya lo había mencionado previamente, soy una persona de mucha meditación, ¿no? Y la meditación no solamente en el área espiritual, sino que también en el área de cómo yo me aproximo a la vida, cómo yo entiendo la vida, ¿no? Y es estar estudiando en una universidad que te estimula, y esta palabra la voy a empezar a ocupar bastante en el podcast, y también te inculca todo lo que tiene que ver la investigación. Es decir, hoy en la agricultura, en agronomía, las cosas se hacen de esta manera. Ok, pero ¿cómo se pueden hacer mejor? ¿No? O sea, ¿cómo podemos investigar para sacar un paper en un futuro que diga esto, esto y esto? Y no solamente que la investigación termine en el paper, sino que también termine en que podamos llegar al campo y podamos compartir con el campesinato, ¿no? Claro. O con los productores minifundistas o productores medianos o grandes, lo que se ha encontrado. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí porque para mí creo que eso es un propósito bastante loable, lo que estás planteando, bastante interesante, pero no puedo obviar decir bastante romántico. Porque en El Salvador al menos, y como vos me lo has planteado y como yo lo he observado, porque mi hermano Edwin, que murió en 2019, él era agrónomo de vocación y de profesión. Cambiar una cultura de todo un país donde no en los últimos 50 años, no sé, los últimos 150 años se tiene que quemar la cosecha, la tierra, porque hay que volver a sembrar y porque la mejor práctica es esa. Yo tengo vecinos que siguen quemando aquí a la par de la casa y tiran todo el humo y vos vas y les preguntas ¿por qué queman? Ah, porque las hojas hay que quemarlas. Entonces, y cuando digo romántico es como esta onda de tener en cuenta, no se va a cambiar de la noche a la mañana y creería yo que hay algunos intereses de por medio, ya sea empresariales o políticos, que no van a querer que esto se permee, porque según entiendo, corregime si me equivoco, ya has dado un par de charlas aquí y te has dado cuenta de cómo está funcionando ese rollo aquí en El Salvador. Que has venido a darle charlas de nuevas prácticas dentro de la apicultura, ¿verdad? O de la agronomía. ¿Cómo fue el rollo? Bueno, sí, tuve la oportunidad de dar 2 charlas en el CENTA, que es el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, a el equipo quizás no de investigación, pero sí al equipo de extensión rural en el área de apicultura. ¿Cuál es el problema de las ciencias agropecuarias, la investigación y la llegada al campesinato? Y es que la agricultura es una disciplina que está fuertemente conectada con tradiciones o con culturas. Es decir, puede que funcione en laboratorio, puede que funcione en la parcela experimental,
puede ser que rinda todavía mucho mejor en el post cosecha, o sea que los analistas agrícolas, que son personas especializadas, lleguen a la conclusión que haciendo las cosas de X, Y, Z manera, se produce monetariamente más. Todo eso puede cuadrar, pero si no le cuadra al productor, que es el que vive en el campo, dueño del campo o que arrenda el campo, no va a cambiar nada. Ujú. ¿Por qué? Porque la cultura es algo que está fuertemente relacionada con la agricultura. Contrario a muchas otras disciplinas, pues por ejemplo, estábamos hablando de la minería, o que es algo muy importante, un tema bastante fresco en el país, y también se puede hablar, por ejemplo, que de la extracción de petróleo. Vea, podemos hablar de esas dos cosas. No es algo que se trae Es más cultural, ¿no? no, eso es algo que existen pautas y existen profesionales y técnicos que lo que ellos dicen se hace de esa manera, ¿no? Es muy distinto a un agrónomo. Un agrónomo puede llegar, o un apicultor, o un agrónomo especializado en apicultura puede llegar a un campo donde hayan 300 colmenas y solamente porque se ha dado cuenta que existen maneras más eficientes de hacer las formas o de poder elaborar una misma práctica agropecuaria, no es sinónimo de que van a cambiarla. Eso es muy romántico. Ok. Eso, Claro. eso es muy utópico, ¿no? Sí. Y eso es algo que nosotros vemos como materia. Se Ok. llama extensión rural, que ahora se le está intentando cambiar el nombre a comunicación social, ¿no? Regresemos un poco, porque siento que ya estamos bien elevados, veamos. Este ya nos va a empezar a dar una cátedra. No, ¿Cómo ha yo- sido? Yo lo que estoy viendo Ajá. es que tenía que venir otra persona aquí, fíjate. Yo sé quién Sí, va a estar Sí, le entusiasmada le de- sacamos, de- le sacamos de- más de- información. De Ah, conocerte. ajá. Mi esposa Ah, Ajá. es ecotecnóloga. Sí. Ah, wow. Ajá, Sí, sí, entonces, Margarita sí, tendría que haber hecho la entrevista. correcto. Y hacer un en vivo, Un weón, en vivo, de sí. unos 3 días Así seguidos, es. el en vivo. Bueno, hagamos Tantito. otro. Correcto. Ajá. Te vamos a invitar a otro podcast que hace ella, entonces Ajá. ahí Sí. se dan gusto. Ahí se dan, Sí, sí, sí. se dan gusto hablando. Pero contanos un poco cómo ha sido tu vida de universitario. Vivís solo, ya dijiste que cada centavo cuenta y cada centavo te hace enfocarte en los presupuestos. Pero ¿cómo ha sido tu vida como argentino? Che? Tus amigos, porque aquí quiero aprovechar a enviar un saludo al gran Lautaro, que ha sido una pieza fundamental, creo que no solo en tu vida como tu amigo, sino en la vida de mi familia también, porque de esos argentinos, arrechos, decimos aquí en el país, no sé si allá lo dicen, pero arrecho aquí es cachimbón, allá también cachimbón, no sé si lo dicen, Piola. pero ya les... Piola. Sí, piola. Que ayudó a Camila y a Marcela y pues también a Edu y a cualquier salvadoreño que creo que tiene relación con ustedes desinteresadamente. Y eso es genial. Contanos cómo ha sido esa transición, esas Sí. amistades. Bueno, para mí Argentina, mis amigos y mis amigas en Argentina, creo que puedo resumir la cultura y la forma de vivir en Argentina es que es una vida muy intensa, ¿no? Intensa en todo. Sentimientos, fútbol, política, opiniones, divisiones sociales, comunicaciones. Es también muy intensa la forma en cómo se comunica la información en Argentina. Tenés una chorrocientas cantidad de podcasts y son en un formato muy peculiar que de hecho les incentivo a que puedan ver algunos de estos tipos de podcasts que yo creo que tarde o temprano tienen que llegar a El Salvador. Pero siempre me he preguntado quiénes son aquellos que tienen la suficiente elocuencia y además de eso suficiente capacidad intelectual, supongo, para poder llevar ese tipo de podcast, ¿no? Porque me parece que es la nueva manera en cómo nosotros los jóvenes y las nuevas generaciones vamos a querer estar conociendo la información. Pero dejando eso a un lado, la comida es espectacular. La comida es bastante europea, me atrevería a decir. Bastante pan, bastante pasta, bastante carne. Pero no hay muchas calidades allá que no se comparan para acá, para nada, ¿no? O sea, la calidad de la carne no se compara Sí, claro. aquí. Las pastas frescas, las pastas son un golazo y muchísimo más accesibles de las que son acá.
Tema fútbol también. Una pasión, una religión, diría yo. Sí. No solo una pasión, una religión. Están los maradonianos y están los mesianos. O sea, realmente es una religión allá. Y nosotros coincidimos, bueno, no estaba Edu, pero coincidimos cuando fue el Mundial y quedó Argentina campeona y colapsaron. Pero hubo gente que se peleó porque entonces ahora Messi es más que Maradona y Maradona jamás puede ser porque Maradona es Maradona, es Dios y ahora pues este es el hijo de Dios, etcétera, ¿no? Claro. Una pasión extrema. Creo que México más o menos tendría algo similar a la Argentina. Bueno, yo tengo, si va a ver Lautaro ese podcast, yo tengo una experiencia con Lautaro que fuimos a jugar un partido de 5 contra 5. Nada, o sea, algo amateur, algo de entre amigos, lo que sea. Y yo era el único salvadoreño entre las 10 personas y Lautaro era el arquero, era el portero de mi equipo o en el que yo participaba. Y nada, yo estaba jugando, yo no soy una persona fantabulosa en fútbol. Pero en Play sí. En Play sí. En Play sí, en FIFA sí. En Play, Pero, bueno. Bueno, yo soy un jugador promedio tirándole abajo, ¿no? Pero Lautaro, hubo una vez que Lautaro me dio la puteada de la vida y me dijo hasta de que me iba a morir y yo era su amigo, entonces yo no entendía. ¿Y estaban en el mismo equipo? Estábamos en el mismo equipo y nada, ya no me acuerdo por qué, creo que no estaba rindiendo bien yo, no estaba corriendo, lo que sea. Y nada, me dio una, ahí le decimos bardear, ¿verdad? Me bardeó y ¿Y qué te dijo? ¿Te acordás? Acordás aquí para que se acuerde Lautaro. No quiero hacer recordar eso, pero me dijo muchas cosas feas. Y en argentino. Sí, en argentino. Y nada, o sea, al final del partido se me acerca, hey, lo hiciste muy bien, que aquí, que allá. O sea, para mí, bueno, yo ya no volví a jugar, ¿verdad? Porque yo sí me sentí bastante agredido. Pero ahí fue cuando yo entendí que es una cultura totalmente distinta, ¿no? Y atraviesa también en que ellos se relacionan de una manera, entre argentinos y entre argentinas se relacionan de una manera distinta. Está muchísimo más naturalizado esto de estarse puteando, estarse diciendo malas palabras, estarse sacando a tu vieja, a tu mamá, ¿verdad? Que por todo te sacan a tu mamá y después es, hey, vos sos mi chero, ¿verdad? Todo bueno. ¿Ya saben ellos que es chero? Por lo menos Lau. Sí, Lautaro sí ya sabe que ya sabe que es cerote también. También sabe que es cerote, ya sabe que es cerote. Saludos, Lau, saludos. Así que nada, Argentina es un lugar precioso, es un lugar que se ha robado una porción de mi corazón. Argentina es dueña de una porción de mi corazón. Okay. Ha sido un lugar en el que me ha dado educación, me ha abrazado. Cuando he tenido frío, ha estado para darme mucho calor, porque Argentina es calurosa. La Plata es muy calurosa en verano y es muy fría en invierno. Pero ha sido un país que me ha hecho crecer mucho, ¿no? ¿Partidos de fútbol has visto allá? Sí. Yo pertenezco, bueno, yo soy fan. Porque de La Plata, ya vas a ver de quién. Sí. Soy fan de Estudiantes de La Plata, que es un equipo que es, de hecho, bueno, yo digo que es el mejor equipo de la Liga Argentina. Pero es uno de los 2 equipos locales de La Plata, al menos los que están en primera división. Que está Gimnasia también. Está Gimnasia y Esgrima. Pero bueno, yo soy del Pincha y he ido a ver al Pincha, así les dicen allá, a Estudiantes, a la cancha de Estudiantes, que es una cancha preciosa. Bueno, cuando fui lo acaban de remodelar el estadio, muy bonito. Hermoso. ¿Y la Bombonera? A la Bombonera he estado, pero afuera. Nunca he entrado. Uno, porque no soy de Boca, ¿no? No, pero vas a ver un Boca Estudiantes. Sí, el detalle, estoy casi seguro que en la liga no dejan entrar visitantes a las canchas. A las canchas. O sea, yo soy de Estudiantes, pero yo no puedo ir a entrar a la Bombonera cuando, por ejemplo, es Boca local, Estudiantes visitante, porque es caos. O sea, hasta el punto de que yo creo que así hay un perímetro. Si tú entras con una camisa blanca o roja, día de partido, a la zona de la Boca, Caminito, lo que sea, a la zona de Bombonera, ya no salís, sí, claro. ¿no? O sea, o salís hecho pedacitos o te sacan a piedrazos. Y que la Bombonera está en un lugar equivalente aquí en San Salvador como el Mercado Modelo, toda esa parte de la ciudad, que es una ciudad, que es una parte de la ciudad bastante populosa, muy aficionada, bueno, religiosamente, ¿no?
la Bombonera, pero es bonito el tour. ¿La mejor comida que has comido? Milanesas napoletanas. ¿Milanesas? Milanesas napoletanas es un filete de pollo Ujú. empanizado y encima le ponen salsa de tomate, Ujú, mozzarella, le ponen orégano, le ponen tomate ujú. y algunas veces le ponen jamón, muy pocas veces le ponen salame, pero creo que ha sido por lejos mi plato favorito. Creo que es algo Ok. que pudiera comer casi que todos los días. ¿Y en Milanesa cualquier napolitana. lugar o hay un lugar específico? Hay un lugar en específico, pero es un poco carito, ¿verdad? Quizás el plato anda en unos $15, pero bueno, ahora, antes era distinto. Ahora, $15, o sea, 15,000 pesos más o menos, es caro. O sea, cuando fue Mike y su familia, cuando fuiste tú, Argentina era un lugar Baratísimo. relativamente barato viviendo en dólares. Ajá. Es decir, si tú tenías tu salario, si eras, por ejemplo, hacías outsourcing para una empresa estadounidense o lo que sea, o tus familiares te mandaban remesas en Argentina, que en Argentina no sé si conocen el término remesa, seguramente sí. Vivir en dólares en Argentina era muy barato. Hoy se ha dado un poquito de vuelta la tortilla, pero bueno, nada, son fenómenos económicos de macroeconomía. Y habla como argentino, le dice, bueno. Ya cuando se y bueno, recuerda, ya cuando se y va, bueno, ya se sí. transporta, Sí. va a entrar ahí. en Como a ese mí mood. yo empiezo a escuchar a alguien de México hablar y en Y se te pega, automático sí. hablo más porque Sí. hay gente que cree que soy de México porque me queda ese acento. A mí lo que se me pega un poquito es la tonada, pero las palabras, por ejemplo, yo la SH, o sea, decir pollo, o decir, Pollo, o decir no, gallina. no, es que si no fuese se me así... pega. Sí, a mí no se me pega. Y no porque lo deteste, sino que yo, honestamente, soy una persona muy salvadoreña. Claro. Me siento muy identificado con la camisa de la Selecta, no con el equipo, pero sí con la camisa de la Selecta. Ujú. Fernando Llort, algo que me encantaría que todos los salvadoreños de mi edad o más jóvenes supieran que es Fernando Llort, que es tener un portavasos, un reposavasos de Fernando Llort. O un... Ahí te van a presumir, man, ahí te van a presumir para que vean. Bueno, claro. Un cuadro. Sí. Un cuadro Este es un estilo, ¿no? Claro. Un estilo ese es el arte de... salvadoreño. hermoso de Fernando Llort. Nada, o sea, creo que son cosas que me hubiese encantado poder conocer más en el colegio. Ujú. Y que lastimosamente, vuelvo y repito la palabra, no está ese estímulo. Ujú. Y también me gustaría hablar de la palabra estímulo porque creo que llegar a la universidad y conocer al enorme abanico de estereotipos de personas que puedes conocer en Argentina es increíble a la diversidad, quizás intelectual, que tú puedes llegar a absorber en El Salvador. Ejemplo de eso es que uno de mis amigos más cercanos, que se llama Enzo Pastor, él es una persona que es ingeniero agrónomo, pero es una persona profundamente apasionada por la botánica. Ujú. Una persona que sabe tanto de botánica, tanto de botánica, que yo le digo el súper botánico platense, ¿no? Es una persona que te habla de botánica, así como yo te hablo de abejas, de apicultura, de la apis mellifera, y ves esa misma pasión. Y tú le decís el nombre, mira qué linda esa planta. Ah, sí, el nombre científico de eso es esto y esto. Y taxonómicamente se puede, qué sé yo, ordenar de esta y de esta manera. Y conozco a otra amiga que estudia biología y ella es una fan de la entomología. ¿Y la entomología es? La rama de la zoología que estudia los insectos. Okay. Ella llega a su apartamento, tiene gavetas como de archivero y saca cajas, se llaman cajas entomológicas. Y tú la ves hablando de insectos todos los días. Llegas a su casa, te invita a un mate o lo que sea, y dice, mira, tengo una nueva caja entomológica, te la enseño. Okay. Y es como que, vaya, veámosla. Y te saca y se pone a ver insectos, se da una lupa y te dice, mira, este insecto se llama esto, el nombre científico esto, se diferencia de esto porque las alas son de esta manera. Es una mariposa, por ejemplo, ¿no? Esas mariposas las alas están inclinadas a este ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona apasionadísima con eso. Y yo me pongo a pensar, o sea, en El Salvador, yo jamás me hubiera imaginado poder llegar a poder absorber o a poder conocer un perfil de persona de esto, no porque no seamos una sociedad inteligente,
sino porque yo creo que justamente la sociedad y el andamiaje académico es un negocio aquí en El Salvador, a diferencia de Argentina, que la educación es gratuita, nadie se está lucrando de eso, pero aquí en El Salvador es un negocio la educación. No les interesa cuánto aprendas o cuánto estímulo te estén dando, lo que necesitan es vender. Yo estuve en la universidad y a mí una nota de materia era pagar un taller en aquel tiempo, te estoy hablando ya de hace 20 años. Ya hace mucho. De 20 años, en donde te enviaban a un curso de internet. Y era como, puta, ¿y esto para qué me va a ayudar? Bueno, eso no interesa, pero es la nota del tercer parcial. Y es como, pero yo no lo quiero pagar. Sí, pero o te queda cero en la nota. Entonces, tenés más puntos es y un compras la guía. negocio, un negociazo aquí. Sin embargo, hay gente que es apasionadísima y no yendo muy lejos aquí en El Salvador, el gran Dagoberto Gutiérrez era un personaje que no te hablaba solo de una cosa con pasión, te hablaba de la vida en sí con pasión. De las cosas que más recuerdo del gran Dago es decir, escucharlo a él decir, lee de física, de biología, de matemáticas, lee, porque siempre está, como dijiste al inicio del episodio, siempre está bien tener estos tres pilares que mencionaste: conocimiento, tiempo, dinero, ¿no? Claro, Que son las cosas que... Yo creo que lo que decís, Edu, es que allá como que lo ves más natural esto, ¿no? El que tengas todas estas pasiones y el poder compartirlas, ¿ya? Porque escuchándote y de repente acá en El Salvador viene alguien y te dice, te voy a sacar mi cajita entomológica, es como... Llévese la cartera y el celular pero no, vea, eso no me lo quite. Aquí y nos juntamos a ver series, poner YouTube, pongamos karaoke. Entonces creo que eso es un poquito lo que viste allá, ¿no? Yo lo logré interpretar mucho mejor cuando fui a dar esa charla al CENTA y hablé con el presidente de CONAPIS, que es la Comisión Nacional de Apicultura de El Salvador, que les recomiendo que la sigan. Venden mucha miel y muy buena miel. Ya me voy a poner a trabajar aquí. Redes y algo por favor. Ajá. Y bueno, CONAPIS es un lugar que agremia a los apicultores en el país. Pero yo me juntaba a hablar con el presidente de esa organización y yo le decía que la apicultura hasta la fecha ha avanzado tanto y me impresiona en la etapa tan prematura en la que la apicultura hoy en el territorio salvadoreño se está ejecutando, ¿no? Hay preguntas a un problema que en Argentina, Chile y Uruguay ya se han resuelto hace, qué sé yo, 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, a esto me lleva a otra frase, y es que El Salvador no es generador de ciencia, sino que es consumidor de ciencia. Espera que las cosas se descubran, se ejecuten por 6, 7, 8, 9, 10 años, y al final el remanente llega al MAG o al CENTA, o llega a otras instituciones que tendrían que estar generando ciencia. Creo que en los próximos años, por lo menos en los próximos 10 años, tendremos que ver la tendencia demográfica. Va a empezar a cambiar porque pues esta gente que está al frente de estas instituciones están saliendo. Si no es porque hay recorte en el gobierno, por la edad, porque ya son gente que tendrían que estar descansando en su casa. Y pues habrán algunos actores que esperemos que tengan un poco la visión, que no sea solo por política partidaria, que sean puestos ahí. Pero nos hace falta mucho avanzar en ese tema. Yo ahorita que lo escucho hablar, de verdad que me siento neófito, completamente ignorante de todo lo que habla Edu, de todo lo que conoce. Hasta miedo me da platicar porque digo yo, puta, voy a decir algo que no es. Pero todos aprendemos y la invitación no es solo a que el sistema nos eduque o nos enseñe, sino que nosotros decidamos aprender cosas en lo que somos expertos. Antes de que entráramos a escena, estábamos en medio de dos conocedores que nos visitaron y que yo en mi juicio interno asumía que estas personas eran expertas en el tema. Y entraron y vieron el estudio y dijeron, o sea, esto es un estudio de verdad. Y fue como, pero si ustedes deberían de saberlo, ¿no? Sí, claro. Pero ahí te das cuenta de que
hay personas que están en el trabajo y que no necesariamente sienten pasión. Qué bueno que se una pasión y trabajo. Creo que habría menos estrés, creo. Sí. Es una apuesta que habría que estudiar también. Yo me pongo a pensar también en cuando estaba saliendo de bachillerato y yo para ese entonces tenía un mejor amigo, que no voy a mencionar el nombre porque ya no charlo más con él. Y él siempre me decía, él no sé qué quería estudiar, creo que quería pasar varios años sin estudiar después del colegio. Y él me decía, ¿y tú qué vas a estudiar? Ah, yo voy a estudiar gestión ambiental o ingeniería en gestión ambiental. Y él me decía, ¿y de qué te va a servir eso en la vida? O sea, ¿de qué te va a servir ver plantas? ¿De qué te va a servir ver el agua? ¿O de qué te va a servir? Él me hacía broma, vea, me decía, vas a agarrar agua en un globo, vea, eso toman para las fiestas, lo vas a oler y vas a determinar si está contaminado o no el agua, vea, o sea, el aire, perdón. Y siempre era como esta burla constante, y no solamente de él, sino que también de otros compañeros que eran mi núcleo de amigos, varones en el colegio, y siempre me decían lo mismo, ¿de qué te va a servir eso en la vida? ¿De qué te va a servir eso en la vida? ¿De qué te va a servir eso en la vida? Y yo creo que llegas a Argentina y encontrás la diversidad de carreras que tenés y, a ver, tenés más salida laboral en algunos trabajos que en otros. Claro. Eso es un hecho. Pero creo que se te cuestiona menos tus decisiones de lo que tú quieres estudiar, independientemente sea algo convencional o no convencional, ¿no? Por ejemplo, Cami es ingeniera forestal. Yo estoy seguro que en El Salvador hay una ingeniera forestal en el territorio salvadoreño y es ella, ¿no? No Y hay más. Hay más. No hay más, te Bueno, digo, no hay más. No hay- Yo estoy seguro que no hay. Pero a esto es a lo que voy, que siendo aquí en El Salvador un negocio que le deja muy buenos dividendos a los socios de esas universidades y colegios, porque no solamente son universidades, y ponen en perspectiva lo siguiente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos gente que piense o queremos estar sacando gente graduada? Y yo creo que lo más interesante para ellos es gente que termine una carrera, porque hoy en día, para mí, la perspectiva siempre debería de ser, viví, o sea, trabajar en algo que vos querrás cuando salís de bachiller y con 5 años de experiencia en cualquier trabajo, lavando excusados, siendo mensajero, ordeñando vacas, limpiando estiércol, podés pensar en cuál es tu verdadero propósito y cuál es tu verdadera pasión y luego decidir especializarte en eso. Pero aquí es al revés. Aquí es salí, estudiar, no me interesa qué, luego te dan un título y luego vas por la vida preguntándote por qué putas odias tanto el estudio o tu profesión. Y luego decir, bueno, no era esto. Porque hemos conocido, bueno, nada menos ahora, una persona que tiene una profesión y se dedica a trabajar en otra cosa. Y es como, puta, no me cuadra mucho. Creo que eso falta mucho en El Salvador. En Argentina te ofrecen una perspectiva completamente diferente. Sí, también creo que pienso en un fenómeno social que está sucediendo y a mí en lo personal, bueno, les abro mi corazón de nuevo a los dos, me preocupa y es, creo, el desprestigio que se le ha dado al conocimiento en el país, ¿no? A mí, en lo personal, me da mucha risa entrar en TikTok y ver que una chica... Puras babosadas, puras bobadas, chiches, culos, saltos, estupideces. A mí me da mucha risa entrar a TikTok, bueno, y ver los comentarios. Yo no comento. Mi filosofía de vida es que comentar es algo muy ineficiente. Comentar. Pérdida de tiempo. Yo no comento. Yo solo me divierto con los sucesos políticos y con los sucesos nacionales, que son muy divertidos. La política es muy divertida acá. Pero bueno, al punto. Y de la nada sube una chica hola, este es mi primer día llegando a la escena, qué sé yo, ya. Y de la nada todos los comentarios. Ah, sí, pero la U es mejor. Ah, pero la UCA es mejor. Ah, pero la UGTMD... O sea, y pasan discutiendo tanto tiempo y tantas horas de cuál es la mejor universidad cuando un político en el país saca algo, por ejemplo, referente a la minería, y alguien que sabe de minería, ha leído artículos científicos, se metió a Google Scholar 5 horas, o sea, dejó de ver televisión 5 horas y se dedicó 5 horas de su vida a investigar. Por ejemplo, poner una idea, la voy a tirar. Google Scholar es uno de los repositorios más importantes de investigaciones científicas a nivel mundial, donde se agremian o se acopian muchos estudios, tanto privados como públicos.
Si tú en Google Scholar pones Gold, Mining, El Salvador y haces elegís los datos en dónde se publicaron del año 2000, 2025, no hay uno nada más, que fue publicado en el año 2004, que llegó a la conclusión que era inviable la minería en el país. Eso que nos tardaríamos hacerlo, recrearlo en 3 minutos, sabiendo utilizar una herramienta, obviamente, porque el hecho que existe la herramienta no significa que todo el mundo sepa utilizarla. Claro. Pero ya ese solo es un pequeño grano de arena como para empezar a formar tu criterio, ¿no? Porque si tu criterio o tu opinión no está basado en ciencia o no está basado en estadísticas o en algo concreto que haya pasado por un método científico, por ejemplo, es una simple imagen de la realidad, ¿no? Es lo que yo digo, una opinión no basada en ciencia es una imagen de la realidad. Una opinión basada en ciencia es una tesis interpretativa de la realidad, que son dos cosas totalmente distintas. Una es algo 100% vivencial, yo he vivido esto y esta es mi opinión, y la otra es yo me he dedicado horas y horas a poder llegar a tener una tesis interpretativa. Uh-huh. Y que alguien tenga una tesis interpretativa hoy en TikTok es igual de ineficiente que intentar agarrar yo una pesa de 50 kilos y quererla tirar al aire y agarrarla de cabeza, ¿verdad? O sea, es igual de imposible. ¿Por qué? Porque la gente viene y dice, esta persona viene con un par de palabras bonitas, ¿no? Es la típica palabra, con un par de palabras. Es lo primero que nos van a poner si es que llegaron hasta este minuto, ¿verdad? Porque la gente no quiere saber. La gente quiere divertirse. Y lo cierto es que si pones en contexto una ley de minería que no es viable en nuestro país y que lejos de enriquecernos nos va a empobrecer versus una pista de patinaje, puta, pues es más divertido una pista de patinaje porque de todas formas nos vamos a ir al carajo. Esa es la forma de pensar y mientras esa sea la forma de pensar, está cabrón hacer un cambio. Pero no todo está perdido. No, eso te iba a decir. Mira, es que estamos tan bombardeados también de información y poco conocimiento, Uh-huh. ¿no? Y escuchándote, oigo conocimiento, Uh-huh. no información. ¿Ya? Eso es diferente. Sí, totalmente. Y me volviste ¿cómo se dice vos? El sentido de que la juventud sí hay todavía mucho por hacer, ¿no? Porque igual, siempre lo hemos hablado con Mike, que esto de las generaciones solo es por nombrar, por tener, no podemos categorizar a nadie. Generalizarlos. ¿ya? Y generalizarlo. Pero de veras me has dado esa bocanada de aire que también hay, pues, o sea, has hecho el trabajo de ver qué más puedo hacer yo. Aquí, si bien tengo el apoyo de mis padres y todo, pero lo hiciste tú. Ya. Sí. Otros se van los papás con ellos y ni aún así, ¿no? Igual tus hijas, pues, el hacer ese pasito, ¿no? Dar ese extra desde aquí, ese brinco con miedo, ¿verdad? Y todo, pero ¿y sabes qué es lo peor de todo esto? Que yo de verdad lo pienso y lo repienso. Si alguien de educación, si alguien en el gobierno escucha de perdida esto o le llega a quien le deba de llegar, estos chavos se gradúan con honores y no hay programas de atracción en el país que digan, hey, ¿saben qué? Regresen. ¿Sí? Un dato que pocas veces lo he comentado y que de repente, pues ya, lo dicho está. Camila se gradúa con honores. Y no solo la Universidad en La Plata reconoció eso, sino que la Municipalidad de La Plata le dio este 2024, en diciembre, un reconocimiento por ser alumna destacada. Una extranjera se gradúa llevando el estandarte, la bandera argentina. ¿Y sabes a cuánta gente aquí en el país del gobierno se le ha acercado a decirle, me interesa tener una única ingeniera forestal? Nadie. Entonces, la propuesta creo que de muchos papás para nuestros hijos es, no regreses, ¿a qué venís? Sí, tristemente. Tristemente. ¿No? O si regresás con todo este bagaje de conocimiento, te van a ofrecer un puesto en lo más bajo. ¿Por qué? Porque, como decía Edu, la política en nuestro país es partidaria. Y es un circo, porque no puedo decirlo de otra forma. No le interesa, mientras que en otros países están ansiosos porque sus genios regresen, porque esos genios los quiero aquí, ¿no? Pero son cosas que pasan, creo que son cosas que estamos viviendo.
y no está perdida la generación. Yo sí creo que hay mucha gente como Edu que le interesa y le apasiona lo que hace. Sí, eso, bueno, la verdad lo agradezco que lo saques como a luz o puedas charlar un poquito del tema, porque creo que muchos que nos formamos afuera y seguramente otras personas, al menos yo he conocido a otra persona que se formó, por ejemplo, en España y sacó 2 maestrías. Él es ingeniero agrónomo, se hizo una maestría en forrajes y después hizo una maestría en protección de suelo. Y El Salvador, justamente, volviendo un poquito más al tema agronómico, pero no me voy a meter muy profundo, El Salvador tiene la fórmula perfecta para degradar sus suelos. Porque somos un país bastante accidentado, es decir, que no tenemos suelos planos. Y además de eso, lo que había dicho Mike al principio, al campesino le encanta quemar. Le encanta quemar. Entonces, eso produce suelos desnudos. Más épocas secas y viento, ¿qué se produce? Se produce algo que se llama un barrido superficial de tierra. Es decir, toda la capa superior de tierra se barre. Y eso se llama erosión, o se conoce como erosión, porque hay distintos tipos de erosiones. Y esta persona, siendo agrónomo, teniendo 2 maestrías y sabiendo cómo poder solucionar, o quizás no va a ser un genio y va a ser el Einstein, pero sí va a poder venir a sumar a un plan de protección de suelos, no se le llama, o sea, él me contó, estuvo 1 año intentando aplicar. Le ofrecieron un salario de 800 pesos y tenía que... Dólares aquí. Ajá, $800. Y puya, o sea, te fuiste a formar a Europa, tener 2 maestrías y te van a dar $800. Que le alcanza para un alquiler en una zona solo para el alquiler. Sí. Vea. Pero son cosas que está ahí. Bueno, gracias de verdad, Edu. Qué interesante todo lo que nos has compartido. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a los jóvenes de nuestro El Salvador o de Guatemala o de Honduras o donde nos escuchen, que de repente quieran salir, que quieran expandirse, que digan, puta, quizás esto no es lo mío o quizás no lo voy a lograr? ¿Qué les dirías a ellos después de 4 años en esa experiencia llamada Argentina? Bueno, yo creo que lo que les diría es que detrás de una puerta que nosotros vemos que está cerrada y encima de la puerta hay un par de papeles que dicen esa es tu opción A, B y C y D, ¿no? Eso es usualmente en los países de Centroamérica, ¿no? Que son opciones muy limitadas. Si se abre esa puerta o detrás de esa puerta hay una cantidad exorbitante de otras profesiones y también otro tipo de conocimiento al que, si bien también tiene su sacrificio acceder, no, tiempo emocional, monetario, etcétera. Llegar a nuevas ciencias o a nuevos conocimientos es algo refrescante, ¿no? Es algo... Y también desde una perspectiva, bueno, tú sos experto en recursos humanos y en elementos profesionales. Es algo lógico, ¿no? O sea, a ver, si hay una oferta, hay una sobreoferta de profesionales en el mercado y la necesidad es constante o todos los años se va reduciendo, los salarios van a ir acorde a eso, ¿no? A esa tendencia de salarios planos, ¿no? En cambio, si elegís algo que tiene mucha demanda pero tiene poca oferta, o la oferta puede ser nula inclusive, podés empezar a meterte ahí en la grieta, ¿no? Empezar a buscar especializarte más, o empezar a demostrarle al mercado que sos una persona o sos un elemento profesional que va a llegar a suplir la alta necesidad que existe, ¿no? A ver, eso es un modelo, obviamente, ¿no? Porque ya lo hablamos, hay un ingeniero en el país y si bien está supliendo la gran necesidad, aún así, creo que puede llegar a más, ¿no? Es un modelo nada más. Pero también, y de una manera como más decherada, como más de amistad, un poco menos serio, un poco menos adulto, diría yo. Yo lo que les dijera es que estamos en la edad perfecta para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, estamos en la edad perfecta para creer que la vida es discotecas, alcohol y drogas, ¿no? Al igual que estamos en la edad perfecta para decir me puedo meter a un call center y endeudarme, o sea, hacer 1 año de récord crediticio
sacar un préstamo de X, Y o Z y salirme del país, esa es otra opción. O sea, estamos en la edad perfecta para hacer muchas cosas. Pero lo que pasa es que podemos llegar a ser un poco cortos de visión, ¿no? Ujú. Porque tarde o temprano esa explosión de juventud o esa explosión de que, bueno, ahora tengo mi récord crediticio para poder sacar un gran préstamo y desaparecerme del país o la vida es una, etcétera, paulatinamente eso va a llegar a un fin, ¿no? Va a llegar a... O sea, a partir de los 27, 28 años, la senescencia de ese proceso se empieza a disparar, ¿no? Empieza a hacerse muy, muy Y la grande. parte física también le va pasando factura. Y la Ya parte llega el física, check-in. Sí. sí, te llega tarde o temprano la hora, ¿no? Y además que sean auténticos. O sea, yo lo dije con Mike. Eduardo, el que están conociendo, 24 años, que habla de esta manera, no es un personaje. O sea, no es que Claro. ahora va a cortar la cámara y voy a empezar, no, vamos aquí, o sea, y voy a sacar otro personaje de que no me importa nada y que no. Y no lo hago con una ambición de querer impresionar, ¿no? O sea, lo hago porque creo que genuinamente es mi forma de ser. Y mi forma de ser es una persona que ha llegado a donde está porque le gusta cuestionarse, ¿no? Ujú. Le gustan mucho las preguntas. Vuelvo y repito lo que es el principio. Soy un espectador profesional Ok. de la vida. Y eso me ha llevado bastante lejos y espero seguir en este rumbo y poder seguirme formando. Claro. ¿Verdad? Y es lo que le deseo también a todas esas personas, chicos, chicas que me pueden estar escuchando de mi edad. Buenísimo. ¿Algo más? Súper. No, nada. Solo que cuando esté editando voy a ir a buscar el montón de significado de palabras que dijo. Fíjate. Edu. Sería interesante, sería bien interesante. Ahí, Y ahí voy a estar poniendo. ya sabemos quién va a ver este episodio no, completo. Ni lo dudes. Que ahí vas Completísimo. a tu fan. Tu fan que le llega todo ese tema Así de, es, así es. de cuidado de la vida y de la vida del planeta. Edu, sé que vas a dar mucho aporte. Creo que no dio el chance, pero todo ese conocimiento sé que lo vas a bajar en algún momento a través de investigación, a través de libros, a través de cursos, de empresas que crees. Te deseo lo mejor, brother. O sea, de verdad, qué gusto haberte conocido y platicado un poco más. Ya nos habíamos visto, ¿verdad? Solo de hola, ¿qué tal? Pero hoy sí escucharte y todo, de veras, créeme, es un respiro al alma Gracias. de estas nuevas generaciones. Gracias, de Gracias, le verdad. agradezco un montón y bueno, me encantaría volvernos a Claro, por tu favor. casa. El podcast es tu casa. Gracias por apoyarnos también desde lejos. No todos nuestros amigos nos han apoyado. Creo que ha sido menos del 1% quienes nos apoyan, pero aquí estamos. Así es. Y haberte leído desde los primeros episodios fue bastante gratificante. Así que no, gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, en esta aventura. Así que ya saben, Kikis, es lo que nosotros decimos siempre, ¿no? El primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Mensajes finales. Suscríbanse, denle like. Vamos a ver cuántos de allá sí dice, hey, yo lo conozco. Yo lo conozco, ¿verdad? Ajá. Sí, No, y sí, tiene varios. tus redes sociales de... Sí, bueno, hago divulgación científica Sí. Súper. gratuita. Me pueden encontrar como Edu Apicultura en Instagram. Es una página pública y se dedica a la investigación, bueno, a la divulgación científica, ¿no? Que es algo que me apasiona. Eso, divulgación científica. Nice. Así que bueno, pues ahí estamos, de verdad. Gracias. Yo, pues sabes todo lo que te aprecio y bueno, pues aquí voy a hacer algo que no hago en frente a cámaras. Sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro y bueno, dale para adelante, como decimos por ahí. Nos vemos en un próximo episodio. ¿Verdad? Aquí lo vamos a tener. Dejen Kikis. comentarios, todo lo que les surja Sí. también, vea, preguntas. Si bien no te dedicas a eso, pero si alguien tiene curiosidad de cómo hacer los papeleos, vea, en Argentina, una claro. pequeña orientación también por ahí, ¿no? Para estudiar en el extranjero. Así que, nada, Kikis, cuídense. Nos vemos. Bye. Hasta pronto. Kiki. Listo. Kiki. La foto, perdón. Allá ve. Apágame el... Ahí está.
Una vez grabamos todo el episodio, ¿verdad? Sin sonido. Puta, esa vez había estado bien chivo, ¿verdad? Después lo que hicimos replicar.